De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Muy buenas noches a todos los amigos y a todos los hermanos que nos sintonizan una vez más hoy en De Frente a la Biblia. Así que te invitamos a que escribas prontamente allí abajo en los comentarios. Escribe por favor tu pregunta, lo que quieres saber acerca de las escrituras, acerca de la Biblia, y trataremos de responder en vivo durante la emisión del programa de esta noche. Tu amigo y tu hermano Norberto Díaz Granados, teólogo con más de 20 años de experiencia en enseñanza y en la instrucción bíblica y catedrático de la Facultad de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona, en las cátedras de Arqueología Bíblica. Damos gracias al Señor por esta misericordia que nos da de poder estar una vez más aquí de frente a la Biblia con todos ustedes. También te quiero recordarte que tenemos un canal de YouTube, lo puedes buscar como La Biblia Dice la Verdad, búscalo en YouTube, suscríbete, hay más de 30 listas de reproducción con más de 180 videos ya grabados, ya están allí organizados por temáticas de escatología, de apocalipsis, acerca del viejo pacto, del nuevo pacto, de la salvación, del pecado. Hay una gran cantidad de temas, preguntas y respuestas rápidas, doctrina, discipulado. Hay muchos temas que yo creo que van a ser de gran utilidad para tu vida si logras mirarlos, si logras revisarlos. Deja tus comentarios también allí y estaremos siempre interactuando contigo. Hoy tenemos algunas preguntas especiales que nos han hecho durante la semana. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran con nosotros en esta noche. Vamos a iniciar con las preguntas que teníamos desde el sábado pasado. Tenemos dos preguntas que hace Camilo Contreras. La primera de ellas dice: ¿por qué insisten en que Dios es amoroso y misericordioso cuando en las conquistas de Israel del Antiguo Testamento éste ordena específicamente a su pueblo elegido que masacre a sus enemigos sin mostrar misericordia hacia hombres, mujeres e incluso niños y animales? ¿Esa es la primera pregunta? La primera pregunta. Gracias, Camilo, por tu pregunta. Siempre unas preguntas muy interesantes. Y bueno, vamos a responder de frente a la Biblia. La pregunta es: ¿por qué insistir en que el Dios de Israel es un Dios bueno? Bueno, realmente hay que insistir en eso, digámoslo de alguna manera, porque la Biblia lo dice, la Biblia enseña de que Él es bueno, de que Él es amor, de que Él es misericordioso. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. La Biblia dice que Dios es nuestro creador, es el creador de todo lo que existe, visible e invisible, y que todo lo hizo para su gloria, para su honra y para su alabanza. La Biblia dice también que el corazón del hombre es el que se ha desviado continuamente, siempre se desvía hacia el mal. Y un día Dios decidió no involucrarse más, un día Dios decidió dejar al hombre a su voluntad autónoma, por decirlo de alguna manera. Y el hombre siempre ha tratado y siempre tiende a alejarse y apartarse cada vez más de Dios, sumiéndose en el pecado y en la maldad. Vemos la misericordia de Dios, Camilo, cuando Él decide hacerse hombre para venir a la cruz a morir, para darnos una vida eterna. Eso es una determinación que no puede hacer cualquier persona y tampoco la va a hacer ningún Dios. Si nos damos cuenta, el único Dios que da su vida por la humanidad entre todas las culturas, entre todas las religiones y los dogmas que han existido en la tierra, el único Dios que da su vida por la humanidad, el único Dios que es asesinado por su criatura, es el Dios de Israel. Y la única razón por la que Dios permite que el hombre lo mate es porque le ama y porque necesita solucionar un problema que está en la raza humana, y es el pecado. Cuando el hombre peca y el hombre se aparta de la voluntad de Dios, la santidad de Dios lo hace que se aleje cada día más, y no había manera de que el hombre volviera a estar cerca de Dios. Dios, en su santidad y en su esencia justa, no puede pasar por alto el pecado, y el hombre entonces es reo de muerte. El hombre tiene que morir. Dios tiene que matarlo para que
con su vida, con el derramamiento de su sangre, pague la culpa por sus pecados. Dios, no queriendo que todo el hombre, que toda la humanidad muriera, Dios decide entonces hacer un plan y viene Él mismo, se hace carne, viene a la tierra y camina entre nosotros. Lo conocimos como Jesús de Nazaret y luego es muerto en la cruz del Calvario. Solamente un Dios de amor puede hacer algo así. Y así lo dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué pasa entonces con este Dios del viejo pacto que mencionas, Camilo? Ordenó a su pueblo Israel en los tiempos de las conquistas al no tener misericordia contra sus enemigos, sino que tenía que masacrarlos, tenía que asesinarlos a todos, no dejar vivo ni hombre, ni mujer, ni niño, ni bestia, y en muchas ocasiones también ordenó poner a fuego las ciudades. ¿Por qué Dios, si es tan bueno, hizo tal cosa? Bueno, las razones que Dios tuvo para hacerlas, en primer lugar, solamente las conoce Él, digámoslo así. Nosotros nunca vamos a ver con los ojos con lo que Dios ve, nunca vamos a entender su proceder por lo que somos humanos. Él tiene una visión amplia, muy, digamos, infinita con respecto a nosotros. Y Él más que nadie conoce a la humanidad, Él más que nadie conoce a los seres humanos y sabe quiénes puede perdonarles la vida y a quienes no. En este caso de las conquistas, Dios le da la orden a Israel de entrar a conquistar las tierras que Él les había prometido. El asunto es que en estas tierras, Camilo, habían cualquier cantidad de pueblos y eran gigantes, eran hombres de gran tamaño, de la raza de Anac, de los anaseos, dice la Biblia. Entonces, la única forma de poder entrar a poseer la tierra en esas conquistas era a través de la guerra. Y en la guerra obligatoriamente tienen que morir las personas. De ambos bandos, tanto israelitas como los extranjeros, murieron durante las batallas y durante las guerras de las conquistas. No fue una carnicería israelita contra los demás, no, era una guerra que se libraba, que se peleaba para poder entrar a conquistar el territorio enemigo. Tal cual sucede hoy en día, hay guerras entre los países, en territorios, hay guerras aquí en Colombia a nivel interno y en muchos países también. La guerra siempre deja muertos por todas partes. En este caso particular, en un momento de conquista, Dios da la orden de no tener prisioneros de guerra por varios motivos. Uno de ellos, ya hablando en la guerra, uno de ellos era que Dios no quería que los hijos ni la descendencia de estos pueblos gentiles, de estos pueblos paganos, que su descendencia creciera junto con su pueblo elegido. Él había elegido un pueblo para que fuera único, para que fuera diferente y para que fuera santo. Es decir, fuera apartado de todo para Dios. Si ellos permitían que el enemigo, las personas conquistadas sobrevivieran y crecieran en medio de ellos, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias y aún la venganza por haber sido masacrados, iba a traer problemas a futuro. Entonces Dios les dijo, no dejen a nadie vivo, para evitar la contaminación espiritual, para evitar la contaminación racial y para evitar la contaminación a nivel genético, ya hablando propiamente. Cuando me refiero a racial me refiero al linaje escogido que Dios tenía. Pero Él tampoco quería que se contaminaran con las mujeres por las creencias de sus religiones, que generalmente hacían que el hombre judío se desviara de la fe del Señor. Y por otra parte, Dios estaba queriendo evitar al pueblo de Israel, a los sobrevivientes de las guerras, que tuvieran que enfrentarse en el futuro con la descendencia de la venganza, que tendría que cobrar lógicamente venganza por cuanto estos israelitas habían asesinado a sus padres. En esas épocas de conquista, no solamente Dios le dijo esto a Israel, sino que todos los pueblos, los persas, los babilonios, los asirios, los medos, todos ellos hacían exactamente lo mismo. Era la conquista del territorio y la supervivencia del más fuerte. Entonces, no hay ninguna diferencia en ese aspecto, históricamente hablando, ni a nivel bélico, ni a nivel armamentista. No hay ninguna diferencia entre el ejército de Israel y los demás ejércitos de las naciones paganas
en cuanto a la guerra, todos eran y actuaban de la misma forma. En el caso de Israel, lo vemos de una manera más, digamos, enfática por cuanto está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios daba la orden de que se hiciera de esta manera. Pero esto no es nada del otro mundo, lo hacían todas las tierras por causa de que debían asegurar su permanencia en el territorio conquistado, evitar que su genealogía se contaminara con la genealogía de los paganos o de los extranjeros, y evitar también, lógicamente, que la descendencia que sobreviviera diera a luz un nuevo ejército de personas que buscaran venganza y desde adentro los destruyeran. Entonces, Camilo, estas son las razones por las cuales bíblicamente aparece descrita la orden de Dios para Israel de no tener misericordia de sus enemigos. No porque Dios sea malo, no porque Dios no tenga misericordia, sino que simplemente estaban en guerra. Y la única forma de poder darle la posesión de esas tierras era desalojando a los enemigos, los cuales no se iban a ir voluntariamente, sino a través de la derrota en un enfrentamiento bélico. Damos gracias a Dios por este tiempo y gracias, Camilo, por tu pregunta. Si tienes alguna inquietud todavía, Camilo, por favor escríbela. Si te quedó clara la respuesta, por favor coméntanos algo. Y igual a todos los amigos que nos están sintonizando, tienen el espacio para que puedan compartir y comentar. Adelante. La siguiente pregunta también es de Camilo Contreras y dice: la Biblia dice que Dios no desea que nadie perezca, pero también afirma que la mayoría de la humanidad terminará en el infierno. ¿No quiere decir esto que el plan de salvación de Dios fue un fracaso? Si este trágico resultado se considera un éxito, ¿qué contaría entonces como un fracaso? Muy buena pregunta, Camilo, muchas gracias. Interesante también. Primero que todo, la Biblia no dice en ninguna parte de que la mayoría de la humanidad se va a ir al infierno. Eso no está escrito en la Biblia en ninguna parte. Nunca dice que la mayoría de la humanidad va a irse al infierno. Eso no está escrito en la Biblia. Por cuanto estamos en el programa de Frente a la Biblia, tengo que de plano desechar esa afirmación porque no es bíblica. La Biblia no dice en ningún momento, en ninguna parte, que la mayoría de la humanidad se va al infierno. Eso no es bíblico. Número 2. Dios determinó salvar a la humanidad y la salvó a toda. Y esta es la parte tremenda. La Biblia dice que Dios, que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Así dice la Escritura. Dios salvó a toda la humanidad, a toda, la libró. El verbo salvar, este verbo que siempre estamos traduciendo como salvación, realmente significa liberación. Dios libertó a toda la humanidad. ¿De qué la libertó? Del pecado. Entonces hay que comprender esto, Camilo. Dios viene a la tierra, se hace hombre, viene en semejanza humana, va a la cruz y muere para darnos a nosotros libertad, para darnos a nosotros liberación. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice: y llamará su nombre Jesús, porque él librará o salvará o libertará al pueblo, a su pueblo, de los pecados, de sus pecados. Entonces, la razón de Jesús, Yahshua, significa Yahvé mi salvación, o Yahvé mi libertador. La persona de Jesús, cuando viene a la tierra y va a la cruz del Calvario, es para otorgar salvación o liberación a toda la humanidad, y a toda la humanidad libertó. Por lo tanto, no hay fracaso jamás. La cruz no es un fracaso. La cruz es la gran victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. La Biblia enseña que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y luego va a las profundidades de la tierra, quita las llaves de la muerte y del Hades a Satanás, y ahora Él es el que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, con toda la autoridad y con toda la legalidad posible. No es un fracaso, reitero, porque Jesús en la cruz acabó el imperio de la muerte y acabó el poder del pecado, lo destruyó. Ese poder que había sobrenatural, ese poder que Satanás tenía, que le valió el título dado por el mismo Jesús como príncipe de este mundo,
ese poder que Satanás tenía como príncipe de este mundo, el poder que Satanás tenía para matar y para asesinar a la humanidad, el poder que Satanás tenía para someter a la raza humana a su voluntad, fue destruido en la cruz del Calvario. Y por eso dice la Escritura que Él triunfó sobre todos los principados y las potestades y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Eso está creo que está en Colosenses. Vamos a mirar, a ver. Es el capítulo 2, creo. Dice que Él triunfó sobre ellos en el desfile triunfal, ¿eh? Si alguno de los hermanos tiene la Biblia ahorita en la mano y me puede ayudar con la cita y en el comentario, por favor. Dice que Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario y los derrotó, los exhibió públicamente. En Filipenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice que Él también recibió, por causa de su amor y de su obediencia hasta la muerte de cruz, Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Es decir, en todos los aspectos, a nivel celestial, a nivel terrenal y a nivel infernal, la cruz, la muerte en la cruz, fue una absoluta victoria. No hay lugar a dudas de eso, según lo que dice la Biblia. Entonces Jesús destruye el pecado y destruye la muerte en la cruz del Calvario, los acaba, los extermina. Y hecho esto, la humanidad entera queda libre del pecado, queda libre del poder del pecado, el cual es la muerte. Gálatas capítulo 6, 23 dice: la paga o la recompensa, la paga del pecado es muerte, pero la recompensa o la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, si el pecado da a luz muerte y Jesús venció el pecado en la cruz, lo destruyó, entonces destruye también el poder de la muerte sobre toda la humanidad. Hoy en día, el pecado y la muerte no tienen poder sobre la humanidad. Satanás no tiene poder sobre este mundo, no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué la gente sigue actuando y haciendo las cosas malas si Jesús venció el pecado en la cruz? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que la humanidad fue libre de la esclavitud, fue libre del pecado, pero ahora cada uno de nosotros a nivel personal debe acercarse a Dios creyendo en su sacrificio y creyendo en su victoria en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que esa libertad que Jesús conquistó en la cruz me acobija a mí ahora. Que esa libertad me dé a mí libertad, que esa libertad me dé abrigo, que esa libertad a mí me dé precisamente eso, liberación. Entonces, cuando yo vengo a Jesús, cuando yo vengo a Cristo, toda esa victoria que Él alcanzó en la cruz del Calvario para darme libertad se hace palpable en mi vida, se hace patente en mi vida, y entonces puedo vivir en la victoria de Cristo Jesús. Adelante. La cita es Colosenses 2, verso 15. Dice: y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Entonces, fue un desfile de triunfo, de victoria. La cruz nunca fue una derrota. La cruz fue al contrario de lo que dijo el Papa. El Papa dijo que la peor derrota y la más grande derrota del cristianismo fue la cruz. Eso solamente lo puede decir una persona que no tiene ni idea de lo que dice la Biblia, y solamente una persona como el Papa Católico, que lo mencionó, da muestra de ser una persona indocta y una persona que no conoce a Dios y mucho menos conoce a Jesús de Nazaret en lo más mínimo. No tiene ni idea de lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz para dar victoria. Jesús murió en la cruz para derrotar al infierno. Jesús murió en la cruz para quitarle a Satanás el poder de este mundo, el poder sobre la muerte y el poder sobre el Hades. Jesús murió en la cruz para destruir el imperio del pecado y para quitar de la humanidad toda consecuencia de esta. Por eso dice la Escritura que Jesús es el Salvador de todos los hombres, y dice mayormente
de los que creen. ¿Pueden buscar esa cita, por favor? Que Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, Camilo, para redondear, número 1, la Biblia no dice que la mayoría de la humanidad se va a ir al infierno. 2, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario sí fue una gran victoria. Y fue tan grande la victoria, de hecho, fue tan grande la victoria que él no tuvo más nada que hacer. Fue tan grande y tan contundente la victoria que cuando él estaba en la cruz pudo decir: consumado es, todo está pagado, ya no hay deudas, ya no hay nada que hacer. Jesús lo hizo todo. Lo único que resta de parte nuestra, de los seres humanos, es creer en Jesús, venir a Él y rendir nuestra vida al Señor. En ese momento podremos disfrutar y podremos vivir en esa vida de libertad y de bendición que Jesús conquistó en la cruz del Calvario para cada una de nuestras vidas, para nuestros hijos también, para toda la humanidad. El Señor Jesús de Nazaret es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, en tercer lugar, para resaltar esta gran victoria, en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo: toda potestad me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuándo le fue dada esta potestad? Cuando murió en la cruz del Calvario, descendió al infierno, tomó las llaves de la muerte y fue resucitado. En ese momento de su resurrección, Él recibió todo el poder y toda la potestad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Lo cual quiere decir una vez más que Satanás ya no es el príncipe de este mundo, que Satanás ya no tiene poder ni autoridad, que quien gobierna en todas las naciones y en todos los países de esta tierra se llama Jesús de Nazaret, porque la Biblia dice que Jesús tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Adelante, para terminar con esta cita. La cita es 1 de Timoteo capítulo 4 verso 10. Dice: porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ahí está, Salvador, ¿de quiénes? De todos los hombres. Toda la humanidad fue salva, fue librada por el Señor. ¿Qué se necesita ahora? Que cada una de las personas que ha sido salvada crea, para que esa salvación se haga patente, se haga palpable, tangible en su vida. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias, Camilo, por tu pregunta, muy interesante, y continuamos. Vamos a ver si hay comentarios o si hay alguna otra inquietud. La primera pregunta dice: yo tengo dos preguntas. La primera está en Mateo 7, verso 12. ¿Por qué lo que queramos que los demás hagan con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo? ¿Esto es la ley y los profetas? ¿Qué es la ley y los profetas? Tracy, mucho gusto poder saludarte esta noche. Tracy es una hermana también que nos sigue a través del canal de YouTube y siempre tiene unas preguntas interesantes, y hoy pues tenemos la oportunidad, mi hermana, de responderte en vivo. Según Mateo capítulo 7 versículo 12, vamos a leerlo, vamos a colocarnos de frente a la Biblia y vamos a mirar de qué se trata este tema. Adelante. El verso dice: así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Aquí está Jesús hablando, lógicamente al pueblo, a sus discípulos y a su pueblo Israel en general. Le está enseñando y le está instruyendo acerca de lo que deben hacer. ¿Qué deben hacer? Seguir al pie de la letra lo escrito en la ley y en los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Tracy, la ley para los judíos era toda la enseñanza dada por Moisés, lo que ellos recibieron, lo que se le llama la ley mosaica, la cual puedes encontrar detallada en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico mayoritariamente, y algunos aspectos en Números y un repaso total de toda la ley en Deuteronomio. Para los judíos, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, Levítico, Números y Deuteronomio, estos primeros 5 libros se les llama Pentateuco, de 5, Penta, 5,
y para ellos es la ley, así se conoce la ley, o la Torá. De pronto se ha escuchado, traes este término, la Torá es la ley. Este compendio de 5 tomos hace para los judíos, desde los primeros siglos, hace para ellos, digamos que la enciclopedia más sublime, y los libros más sagrados del judaísmo son la ley. Posteriormente, muchos años más tarde de la ley, alrededor de 800 años después, viene la aparición de otros libros que se fueron escribiendo a lo largo de la historia, que son los profetas. Estos libros originalmente no eran considerados sagrados por los judíos, pero finalmente llegaron a ser considerados inspiración también, y fueron incluidos dentro de la biblioteca de libros del judaísmo. Hay otro grupo de libros que son los libros de sabiduría o sapienciales, que sería Proverbios, Salmos y Eclesiastés, que hacen parte de otro grupo de libros. Hay Cantar de los Cantares, que hace parte de otro grupo de libros que conforman, digámoslo así, la biblioteca del judaísmo. Cuando Jesús les está enseñando, les dice: recuerden lo que está escrito en la ley y en los profetas. Hay una ley en particular, hay una ordenanza en particular que se conoce hasta el sol de hoy como la ley del talión. De pronto, Tracy, tú lo has escuchado: el ojo por ojo y diente por diente. Todo lo que yo hago contigo, tú me lo tienes que hacer a mí. Entonces, si una persona golpeaba a alguien en la mejilla, la única forma de que esa persona podría ser perdonada o que podría pagar esa deuda o ese daño era colocar la mejilla y que la persona lo golpeara. De la misma forma, si una persona le partía la pierna a la otra, esa persona tenía que colocar la pierna para que el otro se la partiera, y era así. O sea, era reciprocidad total. El ojo por ojo y diente por diente era real. Si una persona asesinaba a la otra, la forma en la que se solucionaba el problema era que el familiar del muerto cobrara venganza asesinando a este. Esa era la ley y los profetas. Y por eso Jesús le dice: todo lo que quieres que hagan contigo, hazlo con tu prójimo. Es decir, si yo quiero que me traten bien, ojo por ojo, entonces yo trato bien. Si yo quiero que me bendigan, entonces yo bendigo. Si yo quiero que me sirvan, entonces yo sirvo. Esa es la ley y los profetas. A esto se refiere, hermana Tracy, Jesús, cuando les dice a ellos: todo lo que ustedes quieren que hagan con ustedes, háganlo con ellos, porque así está en la ley y en los profetas. Espero haber sido claro con mi respuesta, Tracy, y si tienes alguna inquietud todavía, por favor escríbeme para poder profundizar un poco más en el tema. Adelante. La siguiente pregunta dice: en el versículo 21 al 23 dice que el que hace la voluntad del Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Y ahí describe a varias personas que hicieron muchas cosas que son buenas, porque el mismo Jesús las hizo. Pero dice que los echa fuera. ¿Cuál es entonces la voluntad del Padre que me permitirá entrar en el reino de los cielos? ¿Acaso no todo eso que es nombrado allí es la voluntad del Padre? Vamos a leer, por favor. Vamos a colocarnos frente a la Biblia una vez más y vamos a ponernos en contexto a ver de qué se trata. Vamos a ver. Amén. Los versos dicen: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a ver entonces un poquito más arriba. Vamos a tratar de ubicarnos en el contexto cercano. Habla sobre los frutos buenos y malos. Desde el verso 17, ¿puede ser? Sí, puede ser, desde el 17. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis.
Y ahí sigue: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Okay. Bueno, entonces vamos adelante con esta respuesta. Una vez más nos ubicamos de frente a la Biblia y digamos que en el reloj histórico Jesús está hablando todavía a los judíos, está hablando todavía en el tiempo de la ley. Esto no es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la ley. Y Jesús está hablando con su pueblo. Esto es un mensaje exclusivamente dado al pueblo de Israel. Hoy en día muchos cristianos asumen que esto es con la iglesia. Y esto no tiene nada que ver con la iglesia. No es con la iglesia. Este mensaje que está aquí es un mensaje que le está dando Jesús directamente a Israel, al pueblo judío. Esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos mezclar los mensajes dados a pueblos y revolver todo eso y hacer un revoltillo y tomarlo para la iglesia, porque no va a encajar, no va a cuadrar y no va a haber realidad bíblica en eso, no va a haber una verdad libertadora en eso. Este mensaje es un mensaje que está dado exclusivamente al pueblo de Israel, particularmente no al pueblo en general, sino a los servidores de Dios, no al pueblo en general, sino a los que servían en el servicio, a los que servían en el sacerdocio levítico, a los que estaban en el sacerdocio, a los que eran los pastores y los maestros de Israel. Esto es un mensaje que está muy enfocado y enmarcado a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y estas sectas que se jactaban de ser servidoras de Dios, de ser amantes de lo bueno, amantes de Dios, guardadoras y celosas de la ley. Jesús les está hablando directamente a ellos y los está señalando, diciéndoles que no pueden ser de Dios y no pueden ser buenos porque sus frutos son malos. Todo lo que ellos hacían era maldad, eran hipócritas. Jesús muchas veces los enfrentó. Después que Juan el Bautista les dijo generación de víboras, Jesús también les dijo que eran unas víboras. Jesús también les dijo que eran hipócritas. Jesús les dijo que el infierno les quedaba chiquito. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ustedes no sirven para nada. Ustedes son sepulcros blanqueados, tienen una apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto, de podredumbre, de inmundicia. Jesús está hablando, este mensaje de Mateo 7 está directamente dirigido a los sacerdotes de Israel, no al pueblo en general, sino a los sacerdotes de Israel. No a la iglesia de Cristo de hoy, sino al pueblo de Israel. A los sacerdotes de Israel. Entonces, Él les está diciendo: ustedes son hipócritas, son estos, son otros. No digan que son buenos, porque los frutos no buenos no nacen en ustedes. Por consiguiente, ustedes son árboles malos. Y los árboles malos son cortados, son echados al fuego. Ese es el final de un árbol malo. Y por eso dice: ustedes, si no hacen la voluntad del que me envió, si no hacen la voluntad del Padre, no podrán entrar al reino de los cielos. Está dándoles la oportunidad de que pudieran hacer la voluntad del Padre. ¿Qué sí hacían? Predicaban. ¿Qué se hacían? Hacían milagros. ¿Qué se hacían? Hacían todo lo demás. Echaban fuera demonios y todo esto en el nombre del Señor. Eso, un día dirán: lo hicimos en tu nombre. Y yo les diré: no los conozco, hacedores de maldad. Apártense de mí. Ellos hacían todo lo que estaba escrito en la ley, pero sus frutos no eran buenos porque no hacían la voluntad del Padre. Y entonces aquí la pregunta: ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Por qué Jesús les dice, a pesar de que hacían todas estas cosas en el nombre del Señor, en el nombre de Yeshua, o en el nombre de... Bueno, no voy a entrar en estas implicaciones idiomáticas ni terminologías de estos lenguajes. Cuando ellos hacían todas las cosas en el nombre del Eterno, del Dios de Israel, las hacían porque estaban escritas en la palabra. Pero ¿por qué no hacían la voluntad de Dios? ¿Por qué Jesús les dice: si no hacen la voluntad de mi Padre, si no hacen la voluntad de Dios, no podrán entrar? Por una sola sencilla razón. Tracy, ¿verdad? La razón es que en ese momento la voluntad que Jesús está demandando de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, la voluntad del Padre que está demandando, de Dios que demanda sobre ellos, es que creyeran que Él era el Hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para ellos en ese momento. Que crean
en el que Él envió, que creyeran en su Hijo. Y si ellos no eran capaces de creer en el Hijo de Dios, entonces no podrían llegar hasta Dios realmente. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Y por eso la Escritura también dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, vamos a mirar, creo que es capítulo 8, versículos 53, 54. Jesús también está hablándole a ellos acerca de la manera en la que ellos debían alcanzar la misericordia y poder entrar al reino de los cielos. En el capítulo 8, a partir del versículo 44 en adelante, cuando les dice: ustedes no son hijos de Dios, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos del diablo vuestro padre son lo que queréis hacer, porque él es homicida desde el principio y vosotros me queréis matar. Entonces Jesús todo este mensaje le está diciendo a los sacerdotes: ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes dicen que hacen las obras de Abraham, pero si conocieran a Abraham, eso es el capítulo 8 del versículo 44 de Juan en adelante, si conocieran a Juan, las obras de Abraham haríais. Y si conocieras a Abraham, se alegrarían de verme a mí, porque Abraham vio mi día y se alegró. Entonces, todo este grupo de sacerdotes le dijeron: si no tienes 50 años, ¿y cómo dices que Abraham vio tu día y se alegró? Y le dice: porque de cierto os digo que antes de que Abraham llegara a ser, yo soy. Le estaba diciendo: yo soy el Eterno, yo soy el Dios de ustedes, y ustedes no me creen, no me aceptan. Y mira lo que dice el versículo 50 y qué, 53, 54. 54 dice: Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que vosotros decís es nuestro Dios. Y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería semejante a vosotros, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio, y fue lleno de alegría. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. ¿Qué más? Se acaba ahí. Ahí termino. Bueno, vamos a leer entonces el versículo 48 en adelante, hasta que alcancemos otra vez ahí. Del 44 empieza a decir: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vamos a leer el 48. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Jesús respondió: yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, nunca jamás verá la muerte. Los judíos entonces le dijeron: ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió, también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, nunca jamás verá muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica. El mismo que vosotros decís es nuestro Dios. Ok. Entonces, este coloquio que hay aquí es prácticamente lo mismo que está pasando en Mateo. Jesús está confrontando a estos maestros, diciéndoles que no importa lo que ellos hagan, que digan, sus frutos siguen siendo malos porque no aceptan a Cristo, porque no lo aceptan a Él. Y la voluntad de Dios para Israel era que lo aceptaran, que creyeran en Él y que fueran rescatados, que fueran restaurados. Y por eso Jesús les dice: si ustedes no hacen la voluntad de Dios, si no hacen la voluntad del Padre, si no guardan su palabra, entonces no podrán entrar, no podrán ver el reino de los cielos. A esto se refiere la escritura, Tracy. Espero haber sido claro. No está refiriéndose a la ley y a los profetas como vamos a obedecer esto, sino que específicamente para ellos en ese momento, la voluntad que Jesús estaba demandándoles de parte de Dios para ellos era que creyeran que Él era el Hijo de Dios. Si ellos no hacían la voluntad de Dios,
Es decir, si no creían que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios ahí en medio de ellos, entonces no podrían tener jamás la vida eterna. Seguirían siendo lo que han sido hasta ese momento, según Juan 8:44, hijos del diablo, porque los deseos del diablo querían hacer, el cual ha sido homicida desde el principio y ahora a él lo querían matar también. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que puedo responder, Tracy, ahorita de frente a la Biblia. Damos gracias al Señor. Vamos a mirar si hay algún comentario o alguna... de pronto alguien quiera debatir o quiera agregar algo a lo que he comentado en esta noche, y nos quedan unos 4 minutitos para terminar. Sandra hace un comentario, dice Juan capítulo 6, verso 39 al 40 habla de la voluntad del Padre. Vamos a leer Juan 6, 39 al 40, vamos a mirar qué dice. Aprovechamos aquí el comentario de Sandra. Muchas gracias, Sandra, por tu comentario. Juan 6, 39 al 40. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén, ahí está. Claro, más diáfano, más transparente, más brillante todavía. Ahí está. La voluntad de Dios es que creas en Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Porque al creer en Jesús recibimos vida eterna y recibimos perdón de pecados y seremos resurrectos aquel día cuando la trompeta final suene. Damos gloria al Señor. Gracias, hermana Sandra, por ese aporte muy interesante. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,